continuación conoceremos la historia de una mujer de 22 años de edad quien en reiteradas ocasiones denunció ser agredida por parte de su expareja, sufriendo así violencia psicológica, intrafamiliar y por supuesto violencia física en el hogar. Juan Víctor Castillo le ha dado seguimiento a este caso y a continuación lo presentamos. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, un placer, buenas noches. De enero a la fecha, más de 300 mujeres en el país han sido asesinadas de manera violenta. Una de estas cifras le dimos seguimiento específicamente el caso que ocurrió en San José Pinula y que ha generado consternación en el municipio. Golpea a una familia. Está viendo en pantalla a Catherine Dayana Recinos Vivar, de 22 años, madre de un niño de 5. Tenía el sueño de instalar su salón de belleza, de sacar económicamente adelante a su familia. Su mamá hace 3 años aproximadamente estaba viviendo en Estados Unidos, donde enviaba dólares con el propósito de apoyar a su hija y cumplir esta meta tan importante, pero había un inconveniente. Catherine hace aproximadamente 1 año decidió separarse del papá de su niño por la violencia que sufría psicológica y físicamente, e incluso en muchas ocasiones intentó poner la denuncia en la subestación de San José Pinula, pero nunca la escucharon. Y según los datos ya establecidos en el informe de investigación de las autoridades, el sábado pasado, ella a eso de las 2 de la tarde salió de su residencia. Aparentemente se trasladó junto al papá de su niño, su expareja, al mercado, ya que él laboraba como conductor de mototaxi. Él, en su versión, asegura a las autoridades que dejó a Catherine en el mercado y fue la última vez que la vieron. Cuando la familia se entera de la desaparición y no contesta las llamadas telefónicas, inmediatamente los hermanos que la acompañan en las imágenes, en las fotografías que usted está viendo, es el hermano pequeño, deciden presentarse a la subestación de la policía a realizar la denuncia, pero los agentes se negaron a recibirla, argumentando que tenían que esperar aproximadamente 7 horas de la desaparición para así activar la alerta Isabel Claudina. Al final, la familia recibió la terrible noticia un día después, el domingo pasado, a las 6:15 de la mañana, en una cuneta, kilómetro 24.5, Mataquescuintla, Jalapa. Se localizó el cuerpo sin vida de Catherine con señales de violencia. ¿Desde cuándo venía ella denunciando estas agresiones que estaba sufriendo dentro del hogar, dentro de su familia? Desde el momento que él conoce al papá de su niño, hace aproximadamente 5 años, ella era agredida física y psicológicamente. Por el temor no presentaba las denuncias en su momento. La mamá decide emigrar a los Estados Unidos para buscar una mejor vida económica a su familia, a sus hijos, pero la mamá recuerda que recibía las llamadas constantes de su hija desesperada, llorando que había sido agredida por el papá de su niño. Ella incluso la recomendaba para que fuera a presentar las denuncias. Ella se trasladaba a la subestación, pero los agentes le argumentaban que no podían recibir la denuncia porque no tenía golpes visibles, no había evidencia, y por tal razón no podían recibir la denuncia. Catherine, desesperada, se regresaba a su casa en San José Pinula, e incluso un dato muy importante es que hace aproximadamente 1 semana, en la desesperación, Catherine Dayana Recinos amenazó a su expareja, detallando que iba a presentar la denuncia ya en el Ministerio Público para que un juez fijara una manutención económica para su hijo de 5 años, y posiblemente esta fue la razón de una discusión fuerte donde existieron amenazas. Esto fue lo último que la mamá recibió en cuanto a la llamada telefónica de su hija. Lo que también se maneja en tema de investigación es que la última persona que vio a Catherine Dayana antes de desaparecer fue su expareja, el papá de su niño. Él llegó en la mototaxi a traer a Catherine a Residenciales Santa Sofía en San José Pinula para aparentemente trasladarla al mercado. Él, en su versión a las autoridades, asegura que ahí la dejó, pero después no supo nada de Catherine Dayana Recinos Vivar. Hay 2 menores que quedan ahora en la orfandad, en donde se encuentran. ¿Quién se está haciendo cargo de ellos? Según la mamá, el hijo de Catherine está bajo el resguardo de los tíos, de los hermanos de Catherine Dayana. La mamá incluso
no pudo viajar a Guatemala para darle el último adiós a su hija. Hoy la enterraron en el cementerio de San José Pinula. Ella tenía la intención de viajar, pero por su situación en Norteamérica no pudo despedir a su hija y nos atendió una llamada telefónica donde, bastante consternada Alejandra por esta situación, exigió a las autoridades desde los Estados Unidos justicia para dar con el responsable del asesinato de su hija Catherine Dayana Recinos Vivar, de 22 años. Esto fue lo que nos comentó durante la entrevista. Ella salió como a las 3 de la tarde, acaba de llegar de estudiar, ella era estilista y ella, yo le mandé el dinero para estudiar un curso de arreglo de uñas. Ajá. Y se fue a inscribir, en eso andaba, luego llegó a mi casa, no sacó su billetera, solo le hicieron una llamada, se llevó el teléfono y salió al mercado a las 3, pero de ahí ya no sabemos nada. ¿Eso fue el sábado o el domingo? El sábado, fue el día anterior que ella ya desapareció a las 3 de la tarde. Pues nosotros fuimos a poner la denuncia, como a las 6 que ella no aparecía, fuimos a poner la denuncia. ¿Te percataste, se activaron la alerta Isabel Claudina? No, ¿Nunca no, ni siquiera activaron, ni siquiera tomaron en cuenta la denuncia, nada, pues porque dijeron de que se tenía que esperar 72 horas después de la desaparición. ¿Y dónde presentaron ustedes la denuncia? ¿En qué lugar? En la policía de San José Pinula. De San José Pinula. ¿Y ahí no le recibieron la denuncia? No. ¿Quién fue el que se presentó a la subestación? Se presentó mis sobrinos, toda mi familia llegó, porque todos andaban en búsqueda de ella. ¿Y no quisieron recibir la denuncia? No, no la quisieron recibir. Cuéntame un poco de tu hija. Tenía 22 años. Ella, se unió a una persona, luego esa persona se dejaron porque él embarazó a otra muchacha y pues ahorita no sabemos más nada porque él sí la amenazaba, le pegaba, la golpeaba, ella pues se quejaba conmigo, me decía, mira mami, yo no aguanto, el esposo de él se llama Kevin, me decía, mami, no aguanto la situación que estoy viviendo, estoy muy triste, Kevin me trata mal, llegaba allá a la casa, a la cuadra, gritaba, todos los vecinos la escuchaban. Lo escuchaba a él, le pegaba y todo. Y con el último que ella viajó, él maneja tuk-tuk, pues con él la fue a dejar al mercado. Dice él que él la dejó en el mercado, pero hasta aquí no sabemos. Él la llegó a traer entonces a la casa. Él la llegó a traer y la llevó al mercado, supuestamente a comprar, pero yo no sé qué fue a comprar ella porque ella dejó su billetera en la casa, no llevaba dinero. Y mi duda mía es que cómo ella iba a comprar sin dinero. No, ella lo había ido a denunciarlo, incluso hasta pedir pensión, pero ahí mismo le dijeron en la policía de que no podían hacer absolutamente nada, pues porque si quería empezar el proceso, que era muy largo y bueno, un montón de cosas. Yo pido justicia, yo sé que nada de esto me regresará a mi hija, yo lo sé, pero al menos me queda el consuelo de que algo estará pagando el culpable, ¿verdad? Mi hija era muy alegre, eran mis dos ojos. Estoy tan feliz, mami, que estoy estudiando. Embargada por la tristeza, por el dolor, la mamá desde los Estados Unidos que atendió esta llamada en la entrevista le exigió a las autoridades justicia por el asesinato de Catherine Dayana Recinos Vivar, de 22 años. Que por cierto lo agradecemos, Juan Víctor, porque en medio de este dolor la misma necesidad de justicia la hace hablar y nos hace conocer la historia de su hija, que puede ser ahora un ejemplo para muchas jóvenes, pero sobre todo nos unimos a la voz de esta madre, quien ahora está exigiendo justicia a las autoridades. Juan Víctor, ¿cuál es la línea de tiempo que se maneja desde la desaparición de esta joven hasta que es localizada y cuáles son las evidencias que se tienen? Al momento de consultar a las autoridades en el proceso de investigación, detallaron que cuentan con versiones de los propios familiares que aseguran Catherine Dayana Recinos Vivar ese sábado 3 del presente mes, en horas de la mañana, se fue a inscribir para un curso de belleza a un establecimiento en San José Pinula, donde era residente. Ella retornó a su vivienda, se comunicó vía telefónica a los Estados Unidos con su progenitora, le informó que ya estaba en la casa, agregó que iría en horas de la tarde al mercado porque compraría el almuerzo.
La mamá le preguntó con quién se iba a desplazar al mercado. Ella aparentemente argumentó que iría el papá de su hijo por ella, porque como labora como piloto de mototaxi en el municipio, y según las autoridades se presume que él llega a recoger a eso de las 14 horas a Catherine Dayana Recinos Vivar a su residencia en Santa Sofía, San José Pinula, y la moviliza al mercado, pero según la información y según el testimonio, él la deja en ese lugar y se retira. También las autoridades establecieron que al momento de localizarla sin vida en esta cuneta en la ruta Mataquescuintla, al kilómetro 24, algunos testigos enfatizaron que visualizaron a un vehículo marca Mazda color gris que estuvo parqueado desde las 5 de la mañana con luces intermitentes y luego se retira. Es ahí cuando se percatan del cuerpo en la cuneta y deciden solicitar la presencia de bomberos voluntarios y la policía, quienes llegan y confirman el hallazgo. Minutos más tarde, a eso de las 5:20, se presenta a la familia a identificar a Catherine Dayana Recinos Vivar. Pero ojo, Alejandra y amigos televidentes, ante esta circunstancia los familiares se presentaron a efectuar la denuncia, no fueron escuchados, nunca se activaron los protocolos de búsqueda. Isabel Claudina, fue la propia familia con ayuda de vecinos quienes pasaron toda la noche de ese sábado 3 buscando a Catherine hasta que lamentablemente recibieron esa terrible noticia. Es lo que hasta el momento cuentan las autoridades, Alejandra, en tema de investigación. ¿Alguna evidencia en la escena en donde ella es localizada? ¿Algo que pueda, en este caso, guiar a las autoridades? Es importante detallar que probablemente existe vestigio en las uñas de Catherine. Esto hace suponer, similar al caso de ayer con la universitaria zacapaneca, que existe evidencia en las uñas. Ya los médicos forenses del INASIF tendrán que determinar por medio de pruebas científicas y establecer con ADN quiénes son los victimarios o quién es el victimario, el responsable del asesinato de Catherine Dayana Recinos Vivar. En la escena solamente el cuerpo estaba boca abajo en esta cuneta. Las autoridades consideran que él o los victimarios decidieron descender del vehículo a Catherine y abandonarla en este lugar, tomando en cuenta que no existían cámaras de seguridad en un perímetro aproximadamente de 500 metros, y esto también hará difícil en el tema de investigación. Se cuentan solamente con los testimonios de los familiares desde el momento que Catherine llama a la mamá ese sábado 3 para argumentar que ya estaba en casa y qué haría en horas de la tarde, y el testimonio del papá de su niño de 5 años, quien aseguró que sí, llega a traer a Catherine a su residencia y la traslada al mercado. Es la última persona que ve a Catherine Recinos Vivar, y por ello las autoridades efectuaron la entrevista y él aseguró esta circunstancia. Todo está en investigación, Alejandra. Preocupante, Juan Víctor. Hemos visto un incremento en mujeres asesinadas y agredidas en los últimos días. ¿Hay alguna postura oficial por parte de las autoridades en relación a estos hechos? ¿Son casos aislados en su mayoría? Llama mucho la atención, Alejandra, porque ya 6 mujeres han muerto de manera violenta en las últimas horas. Le hemos estado dando seguimiento acá en TN23 a los casos para conocerlos a profundidad. El caso de Catherine Recinos Vivar, hay un dato muy importante que la familia aseguró. Catherine, previo a desaparecer y ser asesinada, una semana antes, ella le había en una discusión expuesto al papá de su niño de 5 años que iría al Ministerio Público porque no era escuchada en la policía para efectuar la denuncia y buscar la manutención, es decir, el apoyo económico. Y esto generó un intercambio de palabras y amenazas con su expareja. Ante esta circunstancia, las autoridades iniciaron con el tema de investigación porque hay también testimonios de los familiares que aseguran que Catherine Dayana Recinos era constantemente agredida física y psicológicamente por su expareja al momento que él pretendía buscar a su hijo de 5 años para verlo los fines de semana, pero como no pasaba la manutención, como no ayudaba económicamente, era imposible que él pudiera ver a su hijo, y esto también generaba las discusiones entre esta pareja. Todo, te reitero, está en investigación si obedece a un crimen pasional o hay otro tipo de circunstancias en tema de criminalidad sobre la desaparición de Catherine Recinos en San José Pinula y el posterior asesinato. Se espera también los informes forenses del INASIF, que serán fundamentales para ubicar a él o el victimario de este deleznable asesinato.
Por supuesto, serán ahora las autoridades los responsables de dar con el paradero de quien comete este atroz crimen. Quizá no ha quedado claro si ella coloca o no una denuncia en el Ministerio Público sobre violencia en el hogar, sobre las agresiones físicas de las cuales era víctima por parte de esta persona, que entendemos, Juan Víctor, es su expareja, si nos puedes aclarar. Así es, Alejandra, su expareja ya decide separarse hace 2 años por ser víctima en el propio hogar. Ella incluso se vio amenazada por este temor, no se acercaba ante las autoridades, pero al final decidió hacerlo porque la mamá sí se lo solicitaba. Cuando llegó a la subestación de San José Pinula no recibieron la denuncia de violencia, asegurando que no había evidencia, que no estaba golpeada. Ella retornaba a la vivienda, se comunicaba nuevamente vía telefónica con su mamá a los Estados Unidos y llorando le indicaba lo que estaba pasando. La misma circunstancia fue cuando desaparece. Los hermanos que están en la fotografía, el hermano pequeño en esta imagen, se presentaron molestos a la subestación buscando activar la alerta Isabel Claudina, pero los agentes argumentaron que tenían que esperar 72 horas para así activar la alerta o los protocolos de búsqueda. Es importante también cerrar el segmento con cifras, con estadísticas en cuanto a alertas Isabel Claudina. De 1 de octubre del 2020 al 24 de junio del presente año, 1.539 mujeres han desaparecido. Al momento permanecen desaparecidas 244, el resto ya fueron ubicadas. De esta cifra, sin vida han localizado a 28 mujeres y los casos se encuentran en investigación. La mayoría de mujeres desaparecidas en Guatemala, 569, Escuintla 99, Quetzaltenango 98, San Marcos 81, Alta Verapaz 62 y según el INACIF por necropsias forenses, de enero a la fecha 341 muertes de mujeres asociadas a hechos de violencia. Gracias, Juan Víctor, por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Nos solidarizamos con las madres y padres que ahora lloran la pérdida de un hijo, en este caso de los 2 últimos casos que hemos presentado. Ayer hablábamos de Melissa, quien lamentablemente fue asesinada en Zacapa, y ahora también presentamos el caso de esta jovencita. Nos solidarizamos con la familia y también exigimos a las autoridades la pronta captura y localización de los responsables.